En el año 2013, Nicolás Maduro toma el poder en Venezuela y durante toda esta conversación quiero que recuerden ese número, el 2013, porque fue exactamente en el 2013 donde la historia de Venezuela, que ya tenía problemas, se fue a peor. Esta es una gráfica del Producto Interno Bruto per cápita desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el 2022, donde vemos cómo es exactamente en el 2013 que el Producto Interno Bruto per cápita de Venezuela colapsa. Colapsa de una manera histórica que no se había visto en la historia moderna en otros lugares del mundo, fuera de zonas en guerra, fuera de países colapsados alrededor del Cuerno de África. Y aquí lo vemos combinado con el crecimiento de economías como Colombia y México. De hecho, colapsó tanto que la economía de Venezuela se fue a los niveles de países con muchos menos recursos y con mucha menos población, como Cuba, Bolivia o Nicaragua. E incluso Cuba, Bolivia y Nicaragua crecieron en su Producto Interno Bruto comparado con el magnánimo y desastroso resultado que ha sido Maduro en el poder. En el punto de que en el índice de cuáles son las ciudades donde mejor se puede vivir en el mundo, Caracas está en el peor lugar de América Latina y en uno de los peores lugares del planeta entero, muy, muy, muy de lejos al resto de capitales de América Latina. Y una respuesta clásica cuando se habla de esto es decir que la culpa es de las sanciones. Las sanciones de Estados Unidos son los culpables, no tienen nada que ver con Maduro o con Chávez, son las sanciones. ¿Recuerdan cuándo Maduro entró al poder? En el año 2013, pues hablemos de las sanciones. Primero que todo hablemos del país más sancionado que hay previo a la guerra de Ucrania, Irán. Irán es un país sancionado por todas partes. La cantidad de sanciones que tiene Irán no tienen desde ninguna perspectiva comparación con las de Venezuela. Venezuela está así comparado con el nivel de sanciones de Irán. E Irán ha crecido su Producto Interno Bruto per cápita muy, muy, muy por encima de Venezuela. Así que si fue por las sanciones, Irán no lo hizo. Pero las sanciones empezaron en el año 2017. Si ustedes escuchan en redes sociales a una persona que les dice que esto no es verdad y que las sanciones vienen de mucho antes, número uno, esa persona está mintiendo, eso es mentira. Las sanciones que hubo antes del 2017 fueron a individuos del régimen, no al país de Venezuela. Y número dos, muy probablemente cuando alguien habla de sanciones, lo que realmente está pasando es que te está admitiendo que es una persona que probablemente opera desde Cuba o desde Rusia o desde Venezuela, pagada por el régimen, fingiendo que lo apoya, pero realmente está mintiendo. Es una mentira. Pero las mentiras es mejor desmentirlas con datos. Como por ejemplo este dato que muestra cómo desde el 2014 hacia el 2017 ya estaba aumentando de una manera dramática la pobreza extrema, como ustedes la ven acá en naranja. La pobreza extrema se duplicó desde el 2014 hasta el 2017. Estos son datos, esto es una realidad, esto es mucho antes y absolutamente desconectado del concepto teórico de sanciones. Esto es el régimen de Maduro aumentando de manera efectiva la pobreza. El poder de Chávez y de Maduro en Venezuela aumentó sin la menor duda y objetivamente la pobreza en Venezuela. Pero eso no es lo único que pasó. También explotó el cambio del dólar. El dólar se volvió inaccesible en Venezuela a un nivel ridículo y este número empieza a crecer de manera hiperexponencial en el 2012 y continúa. Acá ustedes pueden ver el valor teórico del bolívar, teniendo en mente que el bolívar ha sido una moneda constantemente devaluada comparado con el dólar en el mercado negro, que es el dólar real que se usa en Venezuela. Y una cosa muy, muy triste de este gráfico, que no sé si ustedes alcanzan a ver, es que este no es un gráfico normal. Esto es un gráfico logarítmico, lo que significa que la curva sería hiperexponencial si la mostráramos en números normales. También tenemos en mente la inflación. Aquí ustedes ven en rojo la teórica inflación que reporta de manera oficial el régimen de Maduro, más o menos desde que empezó, en enero del 2013. Pero en azul ustedes ven los niveles absurdos y explosivos de inflación que ha tenido Venezuela a lo largo del tiempo. ¿De dónde vienen estos números? Quédense con este gráfico un minuto y comparémoslo con otros gráficos, como por ejemplo la caída, en desgracia, del petróleo venezolano. El petróleo venezolano iba creciendo y el petróleo venezolano es un petróleo muy complejo porque es un petróleo impresionantemente abundante, pero que requiere una capacidad técnica y tecnológica alta para poder extraerlo de una manera productiva. Cuando Chávez entra en el poder, los empleados de PDVSA, que son técnicos, hacen una protesta
Y la respuesta de Chávez, como es la respuesta de cualquier autócrata, fue despedirlos a todos y reemplazarlos por gente leal al partido. Esto empezó sistemáticamente a destruir a una de las empresas más poderosas de la historia de América Latina hasta el punto de la absoluta desgracia. Ustedes pueden ver acá el paro general que ocurre entre el 2002 y el 2003 y luego como cuando Chávez toma el poder se mantiene pero empieza a caer lentamente hasta que Maduro toma el poder y ocurre un colapso absoluto de PDVSA, la fuente más importante de dinero de Venezuela. La caída de Venezuela y la pobreza de Venezuela no tienen nada que ver con otra cosa que no sean las acciones de Chávez y Maduro. Estos son los datos. Y si alguien les dice que no, que les muestre datos, porque no hay. Igual estos no son los únicos datos, la evidencia es aplastante. Observen acá. Este gráfico es un poquito difícil de entender, pero quiero que por favor me sigan. Ustedes ven acá en las barras los ingresos que se obtienen por petróleo. Esos son los ingresos por petróleo. Y ustedes ven ahí más o menos en azul el régimen antes del socialismo bolivariano de Chávez y en rojo después de Chávez. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo aumenta, de hecho, el ingreso de petróleo. ¿Cómo es posible que la pobreza se vuelva tal cuando aumenta el ingreso del petróleo? Pues porque se lo están robando y de hecho eso se puede ver en otro lugar completamente diferente. Ustedes pueden ver acá en este otro gráfico el porcentaje de inflación y pueden ver cómo estas rayitas negras son Nicolás Maduro y cómo desde que Nicolás Maduro llega la inflación explota de una manera demencial. De hecho, es una de las historias más tristes de un productor de petróleo porque aquí vemos cómo desde el 2013, fecha en la que Maduro entra en el poder, colapsa la exportación de petróleo y otros tipos de exportación de Venezuela al resto del mundo, al punto de que el país con más petróleo se volvió un país que tiene que importar petróleo. De hecho, cuando uno lo compara con otros países, es básicamente ridículo. Ustedes pueden ver acá, a lo largo del tiempo, en la línea de abajo, gracias a nuestros amigos de Latinometrics, la cantidad de reservas de crudo que tiene un país, Venezuela teniendo las reservas más altas, y luego su eficiencia de exportación. No hay un país más eficiente exportando a partir de su cantidad de reservas como Estados Unidos. Aquí ustedes ven a Arabia Saudita, que es bastante eficiente y tiene muchas reservas, y no hay un país más incompetente y extremadamente malo en hacer uso de sus reservas como lo es Venezuela acá en este gráfico. Compárenlo, por ejemplo, con México, que está por allá adelante, que no tiene tantas reservas, pero hace un buen esfuerzo, y con los otros países que ustedes tienen alrededor del mundo a nivel de petróleo. Por cierto, nuestros amigos de Latinometrics tienen un gran curso, el curso de visualización de datos Storytelling. Si a ustedes les gusta este tema de la visualización de datos, el curso de Latinometrics está bueno, y como ya tienen suscripción a Platzi, vayan y tómenlo. No fue lo único, por supuesto. Una de las cosas clásicas del chavismo es nacionalizar compañías. Chávez nacionalizó miles y miles y miles y miles de empresas, incluyendo empresas de fabricación de materiales, empresas de comida, empresas de todo, de la red eléctrica, de la industria, de la construcción. Esta nacionalización hizo que muchos emprendedores del país simplemente escaparan usando las mismas cosas de siempre, que el capitalismo es malo, que el imperialismo, que los empresarios todos son personas horribles. ¿Y cuál fue el efecto de esa nacionalización? Este es un estudio que publicó el Manhattan Institute, donde explica cómo el socialismo destruyó Venezuela. Y en este estudio publican una cosa aterradora. La producción de comida de Venezuela cayó en un 75%, mientras que la población creció un 33%, lo que por supuesto crea hambre. Y esa hambre no es pequeña. De hecho, observen esto. Esto es el gráfico de escasez de comida en Venezuela desde octubre del 2006 hasta enero del 2016. Ustedes pueden ver cómo es, y ya se lo imaginaron, en el 2013, cuando Maduro entra al poder, que empieza a crecer exponencialmente, un número que ya de por sí venía alarmantemente alto, y luego continúa ese crecimiento exponencial a lo largo del tiempo. El problema es tan grande que en febrero del 2018, Reuters publicaba esta noticia donde menciona que los venezolanos en promedio pesan 11 kilos menos y que el 90% en este momento vive en la pobreza. Y estos son datos de hace 6 años y en los últimos 6 años simplemente se ha puesto mucho, mucho peor. Por supuesto que cuando existe este nivel de hambre tan explosivo, aumenta explosivamente el nivel de violencia y esto convirtió a Caracas en la ciudad más violenta del mundo por muchísimos años.
Esto también se le suma el desempleo. Aquí ustedes pueden ver una vez más una tasa de desempleo que ya de por sí era preocupante y como en el 2013, cuando Maduro entra en el poder, explota y se multiplica esa tasa de desempleo. ¿Cuál es una solución potencial que se le ocurre a Nicolás Maduro para detener la tasa de desempleo? Muy simple, forzar a la gente a trabajar en el campo. La idea terrible económica aterradora que tuvo Maduro en el 2016 fue que vamos a forzar a las personas que trabajan con nosotros a ir al campo. Forcémoslos a hacer trabajos forzados de arar la tierra y de agricultura porque seguro que eso soluciona todos los problemas, ¿verdad? Y mientras tanto, otra de las cosas que hizo Maduro con línea acá en negro fue reducir la inversión en salud. Maduro, de hecho, con Chávez ya venía reduciendo la inversión del porcentaje del Producto Interno Bruto de Venezuela que se hace en salud. Pero en la época de Maduro la inversión colapsó. Y es una combinación de robarse el dinero, de ser increíblemente incompetentes y de ser simplemente malignos. Entonces, pues por supuesto que no es una sorpresa que Maduro haya perdido en las elecciones. Por supuesto que no es una sorpresa. De hecho, mi sorpresa es que Maduro haya tenido el 30% de los resultados de la votación, pero que haya perdido de una manera tan contundente y que el país entero, de acuerdo a todos los organismos de veeduría internacional, hayan logrado rechazar a esta persona y tratar de cambiar por alguien como Edmundo. Y aquí no quiero enfocarme mucho en esto porque ustedes ya lo han visto en noticias, pero solamente como resumen, múltiples otros candidatos venezolanos intentaron aplicar y el régimen de Maduro constantemente encontró excusas para no permitírselos, entre ellos María Corina Machado. Eventualmente encuentran a este pobre man Edmundo. Edmundo es como, yo no tengo ningún problema, y a él lo colocan porque el régimen calculó mal, no sabía cuánto lo odiaban, y al final del día, pues este señor, lo más de adorable, que está en una esquinita al lado de la señora María Corina, es elegido, y por supuesto que es elegido, y todo el mundo rechaza oficial y contundentemente a Maduro desde una perspectiva democrática. Y esto en medio de un montón de restricciones. Muchas restricciones, pero pocas, como esta. ¿Saben ustedes que el cálculo es que para el 2024 9 millones de venezolanos habrían salido de Venezuela? Para el 2024 9 millones de venezolanos habrán salido de Venezuela. Piensen un minuto en lo que significa que 9 millones de personas se vayan de un país. Eso es vaciar Bogotá. Eso es vaciar Ciudad de México. 9 millones de personas es la gente que vive en Israel o en Austria. Es más gente que la que vive en Suiza. Es casi el doble de la gente que vive en Paraguay o en Nicaragua o en El Salvador. Es el doble de la gente que vive en Noruega o en Finlandia. Toda esa gente, los echaron de su propio país o tuvieron que irse de su país porque no tenían de otra. Y este régimen, que sabe que hay muchas personas allá afuera que no lo quieren, hizo su absoluto mejor esfuerzo por quitarles el derecho constitucional a votar, el derecho democrático a votar, y no les permitió votar. Solamente 69,000 personas de los cerca de 7.7 millones de venezolanos migrantes oficiales y de los cerca de 4.5 millones de venezolanos en condición legal en el exterior pudieron votar. De 4.5 millones en condición legal de votación, solo 69,000 pudieron votar. E incluso los que pudieron votar, les tocaba votar este tarjetón donde la cara de Maduro salía repetida una cantidad N de veces. Y aún así, perdió por más del doble, por mucho más del doble. Por años, el régimen tanto de Chávez como de Maduro se han amarrado de que vienen organismos internacionales a revisar las elecciones y certifican que son de verdad, nosotros ganamos democráticamente. En los últimos años han ido expulsando personas que han estado verificando estas elecciones. Expulsaron a la Unión Europea, expulsaron a las Naciones Unidas, pero siempre dejaban un instituto que creó un expresidente de Estados Unidos que su objetivo era ser muy justo y mejorar la democracia en el mundo. Y los mismos oficiales del régimen, Maduro, Diosdado Cabello, toda esta gente loca, constantemente decían que este instituto, el Centro Carter, de Carter Center, era en el que había que confiar. Ellos son neutrales, yo creo en ellos. Pues, ¿qué fue lo que dijo de Carter Center? Las elecciones presidenciales de Venezuela en el 2024 no lograron los estándares internacionales de integridad electoral y no pueden ser consideradas democráticas. Hasta el instituto, que históricamente siempre ha estado del teórico lado semineutral del chavismo, está diciendo acá que Maduro se robó las elecciones y es un dictador. Pero el mismo Maduro lo está diciendo. Ustedes todos vieron esto, ¿no? Estos fueron los supuestos resultados electorales de la Comisión Nacional Electoral y los publican porque algo que tiene el régimen de Maduro no solamente es una maldad
brutal, sino una brutalidad estúpida. Y una de estas es que el 51.2% de los votos se los ganó Maduro, ¿no? Con 5.150.092 votos. Y Edmundo, 44.2%. Hagamos que no sea tanto, hagamos que estuvieran cerca, porque jajajajaja. Pero cuando uno agarra los números en Excel y los expande, los decimales dan perfectos. Esto lo hemos visto muchos, esto ha estado de todo lado. Estos son los datos, esto no es falso, esto es lo que publicó el régimen de Maduro, esto no me lo inventé yo, esto es la realidad de la realidad. Y si ustedes creen que no, en este punto, o no saben matemáticas, que significa que los educó el Sistema Nacional Venezolano, lo siento mucho, grandes cursos de matemáticas en Platzi, o, que es lo más probable, ustedes no son personas de verdad. La gente que cree que esto es mentira es gente que tiene que ser pagada por el régimen de Maduro. No hay ninguna otra explicación lógica racional. Ninguna otra. Esto es estúpido. Esto es obvio que se inventaron estos números. Se inventaron estos números. Pusieron el número que se les dio la gana y no fueron lo suficientemente inteligentes de entender que el resto de los venezolanos sí son inteligentes y pueden hacer una pinche regla de 3. Una regla de 3. Estos son datos absolutamente robados. Pero pues, Venezuela es de los países más corruptos del mundo. ¿Tiene sentido? Tiene sentido porque lo que pasa cuando un país es hipercorrupto es que el talento deja de asistir. Esa es la razón por la que los malos mandatarios presidenciales se llenan de ministros o de embajadores que no saben lo que están diciendo, sino que simplemente son leales. Y esa es la forma en la que se degradan las instituciones. Entonces, por supuesto que Maduro no tenía una sola persona en su régimen que supiera que hay más de 2 decimales en un número. Esto de acá es el estudio de índice de percepción de corrupción, donde coloca a Venezuela de últimas. Yo sé que ustedes no lo alcanzan a leer, entonces hagámosle un poquito de zoom y ¡boom! Venezuela es el país más corrupto del mundo, solamente por arriba de Somalia. Muy bien, le ganaron a Somalia. ¿Quién está por arriba de Venezuela? Lugares maravillosos donde uno tiene que planear sus próximas vacaciones, como Siria, Sudán del Sur, Yemen con los Houthis, como no, Nicaragua, Corea del Norte. Imagínense, Corea del Norte, mejor que Venezuela. Haití, mejor que Venezuela. Guinea Ecuatorial, Turmequistán, Libia. La realidad nueva de nuestro mundo es que estamos en un mundo donde es de dictaduras versus democracias. Cuando ustedes piensen en izquierda o derecha, y yo entiendo que es fácil decir que esto es 100% izquierda porque es 100% Maduro, no olviden que Gabriel Boric de Chile es de izquierda y fue de los primeros mandatarios en tener los huevos de salir a decir que Maduro se robó las elecciones. Entonces no lo olviden. No siempre es un tema de ña, ña, ña. Es un tema de dictaduras versus democracias. Y sí, en este caso es una dictadura de izquierda. Eso es una realidad. Pues, entre comillas, ¿no? Pero el verdadero problema es de dictaduras contra democracias. Y este va a ser nuestro problema por el resto de lo que nos queda de vida en este siglo. Las dictaduras van a tratar de destruir nuestras democracias. Y las democracias latinoamericanas han sido un ejemplo para la humanidad. Y también han sido algo muy frágil que tenemos que proteger. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? Pues lo que sigue es que el régimen de Maduro está tratando de ser más régimen que nunca, porque ahora que todo el mundo sabe que son unos dictadores, pues entonces tiene más sentido cagar al resto del mundo. Entonces, leí esta noticia, Romer Rubio, opositor de Maduro en Chile, mencionó que le bloquearon su pasaporte. Y entonces me metí a Twitter a buscar, se llama Twitter, no X, X es para gente rota. ¿Quién más está así? Y encontré un montón de mensajes de personas diciendo, me anularon el pasaporte. Piensen un minuto en lo que esto significa. Esto es un ser maligno que, abusando de su poder, está arruinando la vida de 7 a 9 millones de personas a los que les está quitando su posibilidad de montarse en un avión, a los que les está quitando su posibilidad de viajar a otros lugares del mundo. Múltiples países del resto de América vamos a tener que encontrar una solución para los venezolanos a los cuales les van a anular el pasaporte, porque Venezuela está de esta manera aceptando que no son miembros de la comunidad internacional. Y de hecho esto es probablemente lo que sigue. Latinoamérica va a tener que mostrar más solidaridad venezolana que nunca, lo cual yo entiendo que es democráticamente difícil, porque muchos de ustedes piensan cosas que, a pesar de que los datos no lo muestran, sus anécdotas los muestran, como que la migración venezolana causa más...
crimen o como que afecta a los empleos, entre muchas otras cosas. Y este no es un video para hablar de eso, porque yo entiendo que esto les dispara las cosas más horribles de sus cabezas instantáneamente. Tengan en mente que esto es lo mismo que dicen en todo el planeta. Los indios lo dicen con los pakistaníes y con la gente de Bangladesh. La gente de Bangladesh lo dice con los indios. Los argentinos lo dicen con los bolivianos y con los peruanos. Y básicamente con cualquier persona que tenga cierto color de piel. Los chilenos lo dicen con los peruanos lo dicen con los colombianos lo decimos con los venezolanos, los mexicanos lo dicen con los centroamericanos, los gringos lo dicen con los mexicanos, todo el mundo está en contra de los inmigrantes. Eso es normal, tristemente, y es una de las cosas naturales, y hay países que son mejores que otros con los migrantes. Pero, por otro lado, esto es un problema. Y si nosotros no ayudamos a los venezolanos migrantes, ahí sí que nos metemos en un problema peor. Entre mayor institucionalidad tenga un migrante, mayor probabilidad de que sea un aporte a la economía y menor probabilidad de que sea una carga para el sistema social. Es simple matemática, simple, pero eso requiere que nosotros, como latinoamericanos, votemos por eso. Y ante esto, les quiero hacer un chequeo de realidad. No va a venir una intervención militar extranjera. No hay el menor peligro de que un portaaviones se parquee en el Golfo de La Guajira y empiece a bombardear Miraflores. Eso no va a pasar. Primero que todo, por razones prácticas, en este momento Estados Unidos está amarrado con la guerra de Ucrania, que es un problema gigantesco, igualito, dictaduras versus democracia, la dictadura de Putin versus la joven y compleja democracia de Ucrania siendo atacada. El mismo problema con Israel. Bueno, Israel es un problema mucho más complejo, pero esto tiene amarrados por completo no solamente a los gringos, sino también a los europeos. Y por supuesto, todavía hay un tema con China, el mar del sur de China y Taiwán, que tiene la flota del Pacífico 100% comprometida. Así que eso no va a pasar. Lo que sí está pasando por otro lado es que tanto Rusia como Cuba están activamente haciendo su mejor esfuerzo por mantener a Maduro en el poder, porque el mundo en el que vivimos es un mundo de dictaduras contra democracias y las dictaduras no juegan con las reglas internacionales del mundo, así que van a hacer todo lo que sea necesario. Y si ustedes están pensando en que eso va a pasar por dentro y que los militares van a ser los que se le van a voltear a Maduro, pues vengan, les doy una actualización de cómo está esa vuelta. ¿Ustedes saben cuántos generales, o sea, gente de nivel máximo, hay en Venezuela? Hay 2.000 generales en el ejército venezolano. Quizás ustedes no saben tanto de ejércitos y entonces no tienen idea si esto es un número alto o bajo. Entonces comparemos con Colombia. Colombia es un país casi con el doble de la población de Venezuela en este momento, con un conflicto interno y una guerra que lleva más de 50 años y un ejército muy serio, probablemente el mejor ejército de América Latina. No, de hecho, ponme la otra cámara. El mejor ejército de América Latina. Vamos a la cámara anterior. Y Colombia tiene 94 generales, entre las Fuerzas Aéreas, bueno, la Fuerza Aeroespacial, el Ejército y la Armada, con los almirantes. 94. Y Venezuela tiene 2.000. 94, 2000. Obviamente esto es un festival de corrupción espectacular donde Maduro hiperdiluyó el poder militar y les paga a todos ellos de lo que se está robando de PDVSA y vaya a saber Dios de dónde más para mantenerlo a él en el poder. Incluso un ejército mucho más complejo al que le están dando acceso a todos los servicios del país, como el ejército mexicano, tiene 500 generales, una cuarta parte de los generales que tiene Venezuela, más generales que toda la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte. Entonces, la lección es simple. Maduro sigue en el poder mientras los soldados le crean. Y en el momento en el que los soldados le dejen de creer, Maduro va a dejar de seguir en el poder. No va a funcionar meterle un misilazo de Tomahawk en la cara, porque es que nosotros ya sabemos qué pasa. Chávez se murió. ¿Y qué pasó cuando Chávez se murió? Maduro. Los países no cambian cuando asesinan a su líder. Vean lo que pasó con Gaddafi. O Mubarak. Los países cambian cuando el país cambia. Y cuando el país cambia, los militares cambian y la cosa cambia. Y ahí los venezolanos están haciendo un gran trabajo. En contra de todo. En contra de asesinatos, de torturas, de arrestos, en contra de una opresión absoluta, los venezolanos siguen dejando claro que Maduro perdió. Y ese dejarlo claro está causando un efecto. El efecto es lento y esto probablemente no se va a solucionar en poco tiempo, pero lentamente empieza a funcionar y es cuando el país cambia, en este caso el país cambió, que las cosas cambian. Por nuestro lado latinoamericano, fuera de Venezuela, hay un hecho. Estar del lado de Maduro es estar del lado de una dictadura. Cuando nuestros presidentes apoyan a Maduro, nuestros presidentes nos están diciendo que son simpatizantes a una dictadura y más probablemente que ellos mismos quieren ser dictadores.
Y eso tenemos que evitarlo a toda costa. El factor más importante que mantiene a Latinoamérica creciendo es su democracia, y la democracia está definida por la transición pacífica del poder, en particular por la transición pacífica del poder entre contrincantes. Y esto ha ocurrido constantemente. Esto ocurrió en Argentina, esto ocurrió en Chile, esto ocurrió en Colombia, esto ocurrió en México. Peña Nieto le entregó el poder a AMLO. Milei tomó el poder de toda una historia de Kirchners. Boric recibió el poder de derecha hacia izquierda y Petro recibió el poder de Duque. Hay una transición pacífica del poder y todo intento a interrumpir la transición pacífica del poder en América Latina va a ser un intento en convertir a nuestro país latinoamericano en una dictadura como la de Venezuela. Por ningún motivo podemos permitir cambios constitucionales que permitan reelecciones. No importa la excusa que pongan, por ningún motivo se puede permitir un cambio constitucional que permita reelecciones en América Latina. Y mientras tanto, Venezuela va a seguir haciendo su mejor esfuerzo por eliminar los símbolos de las cosas que ya no son verdad y por construirse en una mejor Venezuela. Nosotros lo mejor que podemos hacer es apoyarlos y pues yo mientras tanto ya tengo un nuevo wallpaper.